Muchas gracias, hermana Ebenezer, y gracias a todos mis hermanos. Voy a pedir, hermanos, que tengamos una oración para meditar en la palabra. Oremos. Señor y Padre, muchas gracias por la vida. Muchas gracias por tu palabra que nos nutre, que nos vivifica, que nos enseña y nos exhorta. Queremos, Señor, que tú seas con nosotros y podamos crecer y aprender. Y también queremos pedirte en estos momentos por todos aquellos hermanos nuestros que están pasando por alguna adversidad en esta terrible situación en la que nos encontramos. Oramos, Padre, por nuestros hermanos Silva Reyes, quienes se encuentran atendiendo un asunto muy, muy importante, Señor. Sé con ellos, bendícelos, trae paz a su corazón, Señor, y que todo se mueva de acuerdo a tu entera voluntad y perfecta. Muchas gracias. Ayúdanos, Padre, a leer, a nutrirnos, a meditar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es para mí siempre un gozo, hermanos, poder meditar en la palabra de Dios. Y bueno, pues durante este mes estuvimos hablando de la consagración, un elemento muy importante para la vida del cristiano. Y nos damos cuenta desde la primera predicación que tuve oportunidad de dar que es un elemento que Dios nos dio, que Él mandó a su pueblo, consagrar varios elementos, desde los sacerdotes, algunos utensilios y tantas cosas. Y hemos aprendido que consagrar es apartar algo para el servicio de Dios en este caso. ¿Por qué será tan importante consagrar? ¿Por qué nosotros como cristianos debemos practicar esto? Nosotros hemos tenido la intención, hermanos, en nuestra iglesia, en nuestra congregación Alfa y Omega, de hacer un alto y de meditar si las cosas las estamos haciendo bien, si nuestro espíritu se ha renovado en verdad. Y para ello también tenemos las escrituras. Este ejemplo ya lo vimos. Desde el libro de Levítico, donde se mandan todos los ritos, siempre hay un elemento que Dios pedía, esto se aparta para mí, esto se aparta. Y fíjense que al leer esta epístola a los romanos, Dios había dicho que este varón, este hombre asesino, Saulo de Tarso, quien después fue llamado Pablo, Dios dijo que fuera apartado, que fuera consagrado, porque tenía algo especial para él, así como lo escuchamos, un personaje difícil. Dice la escritura en Hechos que él incluso arrastraba a las mujeres para llevarlas a que hicieran juicio sobre ellas por haber creído en Jesucristo. Y todos sabemos cómo ocurrió la historia de Saulo en su conversión, de camino a Damasco, donde viene un viento fuerte y lo tira del caballo y le dice, hay una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy lo veíamos con nuestra hermana en la mañana. Pero este Pablo, precisamente hablamos de él porque él consagró su vida después de entender el evangelio, después de escuchar a Jesucristo, porque él preguntó, ¿quién eres tú que me persigue? Y entonces Pablo pudo escuchar, yo soy ese Cristo que tú persigues. Y entonces él tiene una conversión, pero queremos hablar aquí de la consagración y como ejemplo tenemos a Pablo. El título de este sermón es Consagrados para la vida, pero no cualquier vida, la vida eterna. Dice, durante este mes estuvimos hablando de varios aspectos de la consagración. Vimos que es una práctica que el pueblo de Dios recibió. Y también esta predicación de estos 5 hábitos que nos llevan a pensar y saber si estamos consagrados. Vamos a recordar estos 5 hábitos, que es orar, leer la Biblia, alabar y adorar a Dios, no dejar de reunirnos y compartir. Me da mucho gusto saber que vamos siguiendo las predicaciones, pero a Dios hay que darle gusto siendo partícipes, practicando la palabra. Estos puntos nos invitan a no hacer las cosas como las estábamos haciendo, a que nuestra vida esté con ese perfecto y fin común de seguir a Dios, de
de crecer, de nosotros apartarnos de lo que probablemente estemos haciendo. En la consagración se debe vivir con el poder del Evangelio, dice esta lectura. Esta lectura que hemos hecho, ya les dije, habla de un hombre que se consagró finalmente a la palabra de Dios. Pablo era un hombre que vivió su consagración al extremo. Dios ya sabía que este hombre iba a ser el más grande evangelista de todos. Él se preparó, él estaba preparado. Dice él, yo siendo fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, tenía de qué jactarse, mucho en qué jactarse. Pero toda esta preparación no era para ser lo que era, porque él era un fariseo, sino para ser un cristiano humilde, sencillo, pero apartado para el uso, para que Dios en él manifestara su santo evangelio. Dice, en la primera parte de esta lectura que hicimos del verso 1 al 7, Pablo describe primero lo que es la palabra de Dios y lo que implica esta epístola. También habrá que recordar, hermanos, que esta epístola es la consagración de Pablo como escritor, como teólogo. Muchos llaman a esta epístola de los romanos el evangelio de Pablo porque nos habla de Cristo, cómo se manifiesta, cómo es su poder. Entonces, en esta primera parte, él nos explica quién es Jesucristo, que es del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y no es otra cosa, hermanos, que un credo, una declaración de lo que nosotros debemos saber y creer acerca de la majestad de Jesucristo, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Y ahí nos damos cuenta de aspectos que debe vivir un hombre consagrado, ¿sí? Y es, en un sentido, también algo de lo que se nos había dicho. Fue declarado hijo de Dios, pero hay un propósito, porque él tiene que ser declarado para que haya salvación y para que haya resurrección de entre los muertos. Y a través de Cristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Es decir que este Jesús, el Cordero de Dios inmolado, logra este aspecto. Pero este aspecto tiene que darse a través de una conversión, que es creer al Santo Evangelio. Después viene Pablo hablando de el deseo de visitar Roma, de cómo este apóstol, porque también aquí lo defiende, dice que él no se dio este título, sino que fue otorgado por Dios el ser apóstol. Entonces aquí él revela que tiene una misión especial y es la de llevar el evangelio. No hay que sentir vergüenza, hermanos, del evangelio. Y aquí lo dice claro, porque no me avergüenzo del evangelio. En el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un hombre que se consagra a esta idea tan, una idea tan en la vida de Pablo, que él lleva a cabo con todas sus fuerzas. Recordemos que es el máximo exponente, Pablo, de llevar las naciones a los no judíos. Entonces, aquí hay una recomendación. Nosotros que queremos y estamos consagrados a Dios, no debemos sentir vergüenza del evangelio. Implica vivir el evangelio, donde y cuando sea. Usted no tenga miedo de traer su Biblia. Usted no sienta pena. Y ahora mucho menos porque hay grupos que
se creen minorías y entonces a nosotros que siempre hemos sido una minoría, nos quieren violentar, nos quieren insultar. Y entonces uno tal vez tenga esa reacción de esconderse. Pero aquí dice el apóstol que él no se avergüenza, porque el evangelio es poder de Dios. Tampoco sienta temor, porque a veces por eso también uno se esconde, porque a veces las cosas son tan difíciles, o vendrá una persecución en donde nosotros debemos tener valor. No sienta temor. No sienta temor de ser insultado. No sienta temor a ser discriminado. Incluso no sienta temor a ser golpeado. Porque aquí dice que no hay que avergonzarse, porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios, pero este poder no es un poder que consume, no es un poder que castiga, no es un poder que condena. Al contrario, dice aquí la palabra que es un poder de Dios para salvación. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de sentirnos salvos? Y más en estos momentos tan tristes y tan terribles que estamos viviendo. ¿Qué poder más grande? Aquel poder que abrió el mar, aquel poder que envió y quitó plagas, aquel poder de dar y quitar vida, aquel poder de anunciar la resurrección. Porque recordemos que Cristo mismo dijo enfáticamente que a él nadie le quitaba la vida, sino que la entregaba por nosotros. Y así como la entregaba, él mismo tenía poder para volver a tomarla. Esto que quede claro, que quede perfectamente discernido. A Dios nadie le quitó la vida, Jesús le entregó. Y como Dios es uno en tres personas, la retoma y resucita. ¡Qué poder tan grande! Y este mismo poder es el que cobija el evangelio, porque el evangelio son las buenas nuevas. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es el evangelio. Una persona consagrada debe saber que su vida tiene un propósito. Al hacer estos cambios, nosotros debemos saber que el propósito nuestro es anunciar que Dios tiene poder. Anunciar que Dios es aquel que nos otorga vida. Este poder se manifiesta en lo más anhelado que puede haber en la vida. ¿Qué es lo más anhelado que puede haber? Yo les voy a decir algo que es muy anhelado y hoy lo estamos viendo, es vivir. Hay muchos hermanos que están preparados y dicen, yo no tengo miedo para morir. Qué bueno, pero finalmente algo nos ata, tal vez el hijo, tal vez vivir, tal vez la esposa, tantas cosas. Ahora que nosotros hemos estado en esta circunstancia de enfermedad, pues finalmente también nos hemos dado cuenta que queremos vivir. Con cuánto deseo queremos que nadie se vaya, pero es una regla que Dios nos ha dado. Y damos gracias a Dios porque precisamente eso es el evangelio. Es poder de Dios para salvación y con la salvación, la resurrección. Y dentro de estos últimos dos versos, 16 y 17, dice que al judío primeramente y también al griego. Porque el judío fue el hijo predilecto de Dios. Él era el judío, y hablo de toda la nación judía, aquella nación con esa gracia de Dios. Pero habrá que recordar que dice la escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso después dice, y también al griego, y ahí se está refiriendo a nosotros. Debemos recordar, hermanos, que nosotros ahora somos adoptados, porque estamos viviendo y Dios se nos reveló y Dios se mostró en nuestra vida. Y Dios nos dice también que esta promesa no solo es para nosotros, sino también para nuestros hijos. Estamos hablando de la consagración, pero al mismo tiempo estamos hablando del poder del evangelio. Estamos hablando de todo lo que también podría uno olvidar,
o no hacer. Pero podemos decir que hoy, en este día, a lo mejor hay miedo, hay angustia, hay tristeza, hay congoja, hay enojo, porque estamos viendo y viviendo que se va la vida, porque podemos ver cuán frágil podemos ser en un momento determinado. Hoy más que nunca nos damos cuenta de esto. Acerquémonos a ese maravilloso poder del Evangelio y también sepamos que nosotros somos hijos adoptados de Dios, porque a lo suyo vino y los suyos no le conocieron, más a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura y nosotros sabemos esto, nosotros lo reconocemos. Todo esto implica el Evangelio de Dios. Una persona que se consagra abraza el Evangelio, lo vive y lo practica y hace un cambio radical en su vida como este apóstol. Un elemento básico en nuestra vida nos dice en la segunda parte, en el verso 17, que es y que va unido al Evangelio, es la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí podemos ver todo esto que Dios nos ha enseñado y nos ha dado. Es hablar de teología, hermanos, hablar de estos elementos siempre nos hace caer en la cuenta que todo está hilado. Hay una situación que se une a otra. Una consagración lleva a un cambio de vida, a entregarse. Pero esa entrega también nos dice, ahora tú tienes, en el último punto que nos decía nuestro hermano Héctor, de estos hábitos, es compartir. Y compartir no es otra cosa que ejercer el Evangelio. Pero para ejercer el Evangelio hay que tener fe. Voy a leerlo una vez más, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero hay un plan, que es el Evangelio, cuya desembocadura es la misma eternidad, no sin antes vivir, impregnarse de una verdadera consagración. Hermanos, nuestro deseo es que cada uno de nosotros, en verdad, se consagre al Señor. Estamos iniciando un año. Yo no sé si más difícil que el otro, pero sí es complicado. Es tiempo de venir y entregarnos totalmente. Tal vez como aquellos utensilios. Yo recuerdo mucho que en el tiempo de los 80s, 90s era muy conocido el hecho de compré un carro y que venga el pastor a orar por él porque lo quiero consagrar para el uso de Dios, aunque a veces no era así. Un instrumento, un templo, tantas cosas que se consagraban. Ahora lo hemos hecho en menor medida. Pero ¿saben qué? Las cosas son cosas. Aquí lo que importa es consagrar la vida, consagrar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo material. Eso es una consagración fidedigna. Que yo, como el apóstol Pablo, tenga una conversión. Y en esa conversión yo diga, no puedo seguir siendo como era. Me entrego mi vida, entrego todo lo que soy para el servicio de mi Padre. Y entonces, y luego entonces, el Evangelio fluirá, no solo con palabras, sino con hechos en la vida de un hombre que se consagra. Y este mismo hombre también consagrando a su familia, consagrando a sus hijos y también consagrando a sus bienes para el propósito de la vida eterna y de esta extensión del reino de Dios a los hijos que ya tienen la promesa, para que mediante el poder y el plan salvífico, aunque estemos al borde de la muerte, sepamos que como hijos viviremos en una condición muy diferente, santos, justos, con nuestro Dios. Permítame leer el último texto una vez más, porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Consagremos nuestra vida a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.